hoy culminamos en nuestra escuela. Tenemos dos enseñanzas poderosas y quiero llevarles al libro de Oseas, capítulo 14 y verso 4. Vamos a mirar aquí de qué vamos a estar hablando ahora. Oseas 14 y verso 4 dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mire, desde aquí se profetiza el evangelio de la gracia. Vuélvalo a ver conmigo. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura, dígalo más fuerte, pura. Es la gracia del Señor por la que no hemos sido consumidos. La gracia en la que hoy vivimos fue profetizada. Los amaré de pura gracia. Mire Deuteronomio capítulo 33. Sí, hasta allá vamos a mirarlo aquí. Deuteronomio capítulo 33. Y mire el verso 16. Dice: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. Vuélvalo a ver. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, este está poderoso, dice, y la gracia del que habitó en la zarza. Quiere decir que Moisés pudo conocer al Dios de la gracia. El mismo Dios que le dio la ley era un Dios de gracia. Se estaba hablando de esa gracia puesta ahí en la zarza. Fue ese mismo Dios quien le habló de la ley. Fue ese mismo Dios que se mostró en gracia aún para Moisés. Mire la gracia hasta ahí en ese tiempo. Digan conmigo, gracia. Hoy nosotros predicamos el evangelio de la gracia. Es lo que los apóstoles predicaron. Cuando usted ve en la escritura que dice, y los apóstoles estaban en la doctrina y permanecían en ella, dentro de todas las doctrinas en las que ellos estaban y la que predicaban era la doctrina de la gracia, la predicación del evangelio de la gracia. Vamos a ver algunos ejemplos. Vengan a mirar Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Todos digan, ministerio que recibí. ¿Cuál es ese? El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era el ministerio que había recibido de Jesús? El dar testimonio ¿de qué? Del evangelio de la gracia. Entonces, el ministerio que tú y yo hemos recibido hoy, en este discipulado que empezó en los apóstoles y que ha llegado hasta nosotros, es ser testigos de predicar el evangelio de la gracia. Mis hermanos, vivamos en testimonios que hablen de la gracia. Quiero invitarle a que usted decida hoy alejarse de todo testimonio que no camine en gracia. De todo testimonio que vaya en contra de la gracia, aléjese de usted ese. En todo testimonio o evangelio legalista, para que me lo entienda mejor, aléjese usted de esta onda. Lo va a enfermar, le va a hacer daño. Y vamos a mirar cómo los apóstoles tuvieron que aprender a llevar a los gentiles en un evangelio de la gracia y no dejarse judaizar por leyes. Y hoy en las iglesias seguimos muchas veces con el mismo rollo de que aparecen unos judíos que no tienen nada de judíos, pero que quieren legalizar las cosas y predicar un evangelio legalista. Y a veces andamos en testimonios tan lejos de la gracia de Dios. ¿Cuántos hemos sido perdonados por la pura gracia de Dios, mis hermanos? Mis hermanos, estar hoy donde estamos es por pura gracia de Dios. Si no
tendríamos gracia ya, ¿dónde estaríamos, mis hermanos? ¿Dónde estaríamos? Usted se cuenta que el ministerio que hoy tenemos es el de testificar ese evangelio de la gracia. Hay gente que cree que por sus obras son las que hacen, ellos son tan justificados que se creen superiores a otros. Es que como yo hago esto, es que como yo oro de tal forma, como yo soy tan cristiano, entonces mis obras son, entonces vivo justificado por lo que yo hago y me creo superior a otros. Eso es un testimonio legalista. Eso es lo que vivía en ese tiempo el querer judaizar, es que yo me purifico de esta forma, es que yo oro de esta forma, es llenos de rituales. No permitamos que en la iglesia nos quieran judaizar. Y quiero hacer un paréntesis, yo no tengo nada en contra de los judíos. Yo no entiendo cómo la gente quiere hacerse judía hoy. No saben el rollo que vive un judío, mis hermanos. Gracias a Dios somos gentiles. ¿Qué tanto ha llegado esto en nuestros días? Que la gente está buscando la raíz de su apellido para ver de dónde vienen y que si son o no son judíos. Cuando hay judíos que no saben ni cómo zafarse el tema, porque ya no pueden vivir con tanto ritual y tanta exigencia en la ley de ellos. Es impresionante, mis hermanos. Entonces no tengo nada contra los judíos, yo los amo, pero amo ser latino. Yo creo que toda la raza de la tierra somos los más frescos. Amén, mis hermanos. Los más sabrosos. Donde vamos se arma la jaranga. Donde vamos hay de todo, legal, ilegal, bullicioso, ¿verdad? Ahí estamos, en todos lados, pero le encendemos la cosa. No me diga usted que no, yo no sé si usted ha tenido el privilegio, pero yo he podido convivir con europeos, he podido convivir con asiáticos, con africanos, con americanos, y ninguno como nosotros. Ninguno como yo, dígale a su vecino. Como vimos el domingo, no te compares, que no se atrevan a compararse con un latino, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos son orgullosos de ser latinos? Sí. Y usted ya es más latina, ¿verdad? Así que no se preocupe ni se lo tome. Usted ya no tiene huella alemana, ¿verdad? Ya es toda una latina. Hay latinos rubios, ojos verdes, ¿verdad? Predicamos. Amén, tienen que haber dicho, hermanos. Sí. ¿Esos que quieren hablar o...? Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. Hechos, capítulo 13. Y vamos a mirar desde el verso 37 en adelante. Hechos 13 y verso 37. Vamos a ver. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Quiere decir que en lo que en la ley no pudo justificar, y quiero hacer una aclaración, estamos hablando de la ley de la purificación, no estamos hablando de la ley no matarás, no robarás. Esa es una ley que está vigente hasta nuestro tiempo. Les estoy hablando de la ley que servía para purificar, ¿verdad? De salubridad, de purificación. Entonces dice, lo que no pudo haber justificado, lo que la ley no pudo justificar, en Cristo sí se pudo justificar. 40 dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces póngame atención. Aquí empezaron a vivir el rollo de que los judíos querían hacer que los gentiles pasen por las mismas leyes de la purificación para que puedan estar en el evangelio y que puedan ser parte de lo que ellos eran.
Entonces empezó aquí el problema entre lo que decía uno y lo que decía otro. Entonces cuando empezaron a hablar de esto, que lo que la ley no pudo justificar, en Cristo ha sido justificado, los judíos mismos empezaron a oír y a juntarse, que dijeron: ¿nos pueden hablar de esto el próximo día de reposo? Es como cuando viene alguien, escúcheme, es lo mismo que vimos hoy, como cuando viene un católico a la iglesia y me dice: ¿y que yo no tengo que ir delante de un hombre para confesar mis pecados? Que yo tengo acostumbrado a un montón de rituales, que dice: ¿y puedo venir el otro domingo? Entonces los judíos, habiendo vivido tanto tiempo rituales, ahora aparece un evangelio de la gracia, que sin hacer todo el rollo que los judíos hacían, podían tener la misma bendición de Dios para con los gentiles. ¿Quién no estaba interesado? Los judíos. Los judíos dijeron: no, háblame el próximo domingo, el próximo día de reposo, tócanos el tema. Ahora empezó a haber un problema ahí. Miren el verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, es decir, judíos estaban ahí metidos, para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de, ¿qué cosa? Celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ojo acá, miren lo que los celos pueden hacer, porque este contradecir no tenía ningún sustento bíblico, era por puro celo. Por puro celo uno lleva la contraria, y por puro celo uno hasta puede blasfemar. Diga conmigo: celos, te vas de aquí. Mire, estos tan piadosos ellos, pero celosos. No eran tan piadosos entonces, porque toda la rabieta fue por pura envidia o por puro celo al mirar el evangelio de la gracia. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y que no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Levante su mano conmigo y diga: yo he sido puesto por luz a los gentiles, para que exista salvación hasta lo último del Ecuador y sus naciones. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. No es que yo he sido para, no, a mí el Señor nos ha puesto a usted y a mí para hacer luz a los gentiles, que exista salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos creen eso para nuestras vidas y para esta casa? Amén. Pablo se las aclaró bien puestas ahí, ¿verdad? Mire, vamos a ver vamos a dejarlo hasta ahí, verso 46. Ahora mire, ahí mismo en Hechos, ahora mire el verso 52, ahí mismo, vaya hasta el final. Vea el 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y de qué? Y del Espíritu. Pues no me diga que los gentiles no estaban llenos del Espíritu, ahí está clarito. No es que se estaban inventando una secta, no es que estaban agarrando algo, era el evangelio de la gracia. Dice que ellos, los discípulos, estaban llenos del Espíritu Santo. Vamos al 14, 1 en adelante. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de quienes, y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Quiero pedirle algo a usted. Va a haber gente que cree, va a haber otros que van a decidir permanecer en una religión, que van a decidir permanecer en ritos. Escúcheme, no se trata de cuánto oramos,
Se trata de qué efectiva es tu oración. Es un ejemplo muy sencillo. Para entenderlo un poco en cómo podemos ser judaizados en las iglesias, un ejemplo muy sencillo, es como cuando alguien está orando y no cesa de orar hasta que en su carne siente satisfacción. Es decir, que usted dice el día de mañana, mire, oré tanto que ya calmé la conciencia, que ya cumplí. Eso es un rito. Orar es porque Él nos ama y le amamos. Es como cuando si usted está con su pareja y sencillamente usted escucha, no entiende nada, está aburrido, pero está ahí sencillamente por cumplir. Ahí ya está judaizado su matrimonio, no está en la gracia. Pero cuando usted tiene el deseo y le pone ganas, y así capaz en todo el día se ven 10 minutos o 15 minutos o 20 minutos y hablan por teléfono y quedan llenos, satisfechos. No es cuestión del tiempo, es la calidad de la oración nuestra para con el Señor, mis hermanos. No es el hecho que yo tengo que paso, que oro hasta que siento en mi carne que estoy lleno ya porque oré. Y uno calma la conciencia porque oré 3, 4 horas. Eso no es lo correcto, mis hermanos. Si usted se lanza 4 horas de oración seguido y usted se los disfruta, pues vaya ahí. Pero hay otros que tienen un lapso más corto. No significa que esté mal. Ahí vamos a caer en el error entonces de juzgar a los demás por las obras que hacemos. Es que yo oro 4 horas. Entonces todos de 4 para arriba. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Cuando hablo de no judaizar, es el hecho de no caer en rituales. Vuelvo a decirles, no estoy en contra de judíos, mis hermanos. Estoy solo leyéndoles la escritura, cómo va la enseñanza. 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de qué, de su, dígalo más fuerte, de su, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Cómo estaba la ciudad? Dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces, ¿cuál era la división? Unos estaban en la ley, otros estaban en la gracia. Usted hoy va a decidir por dónde se me va a agarrar. Vea Hechos 15. Vamos al capítulo 15, vamos a mirar desde el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al, ¿qué palabra hay ahí? Rito, miren todos, rito. Entonces, mire cómo la palabra lo pone. El tema mismo de la circuncisión. El rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, que la cosa se empezó a poner más complicada. Ahora se salieron con el tema todos a circuncidarse porque esta es la purificación y es el, ¿qué es el? A veces nos llenamos de ritos en la iglesia. Es que se hace así, se adora así, se levanta así, se habla así, se empieza a orar así, se cierra así. ¿A qué hora, mis hermanos? Se echa los espíritus de esta forma. Primero tienes que hacerlo así, segundo saber su nombre, luego agarrar el brazo por detrás, hacerle una llave no sé cómo, torturarlo, preguntarle si vino acompañado o solo. Si no, no se va. Se consolida, sí, capaz. En las iglesias hemos aprendido a consolidar más a los demonios que a la gente que llega, porque le entramos con todo a ellos. ¿Cuántos vienen? ¿Cómo son? ¿Cuántos años tienen? ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Verdad? Entonces, no sé, mis hermanos, yo le pido algo: no nos dejemos meter ritos religiosos a nuestra vida. Si no oraste de mañana, entonces ve, te va a amar Él en el día. ¿Quién dijo eso?
No hice mi devocional, me va a ir mal. Entonces estamos usando la palabra como amuleto de buena suerte. O como cumplir sencillamente, porque no he leído la Biblia, qué mal me siento. ¿Qué mal me siento? ¿Por qué? ¿Porque la hice un rito o porque me estoy portando en la carne? Hágase la pregunta. Debería ser porque estoy hecho un patán, necesito la Biblia. Pero no porque, no he leído. A ver, por favor, como a rito. ¿Me estoy dando a entender la diferencia? Yo sé que ustedes han pasado por ahí. Y algunos todavía andan ahí. No he leído. No, mis hermanos. Es más, si usted supiera buscar al Señor el día de su reposo, como el Señor manda, y el resto de los 6 días capaz no lo hiciera, le iría mejor que como lo está haciendo ahora. Porque Dios dio un día de reposo para que estemos con Él. Hay quienes lo hacen todos los días, pero no hay resultado. Le aseguro que si usted el día de reposo le daría el tiempo a su Señor como lo está esperando, aunque no lea los otros días, le va a ir mejor. Diga conmigo, fuera todo rito. 3, vamos al 3. Entonces se armó aquí tanto que hasta Pablo y Bernabé no se ven ni cómo agarrar. Entonces fueron a los mayores a tratar la cuestión. Verso 3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la, ¿cómo los llama? Secta de los fariseos. Yo estoy siendo educado, mis hermanos. ¿Cómo los llama la palabra? Secta. Siga leyendo. Que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como que yo mañana le diga para ser lanzados todos a circuncidarse, ¿verdad? Algo así. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, léalo otra vez conmigo, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué los purificó? Ninguna circuncisión. Entonces el rito no purifica. ¿Qué te purifica? La fe en el Evangelio de la gracia. La fe en que el Señor lo hace. La fe en la gracia de Dios misma. ¿Qué pantalones los de Pedro? Se agarra, escucha, hablando delante de los fariseos. Porque ¿qué daba la circuncisión si no era una purificación? Se la agarra y dice: no, la purificación que ha venido a través de la fe que ellos han tenido. 9, 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Creemos que por la, ¿qué cosa? Que por la gracia, digan conmigo, gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ahí se resuelve el tema y siguen lo que habían resuelto. Fíjese que uno de los primeros problemas que los apóstoles tuvieron es el hecho de judaizar a los gentiles. Quiero traerlo al contexto nuestro. A hacer una religiosidad en la iglesia. Es decir, a hacer ritos que contaminen a la gente y confundan a la gente en su relación con Dios. Mis hermanos, es por gracia. No es por ley, no es por una costumbre ni por un ritual que vamos a ser purificados. Es por la fe que tenemos en Jesucristo y en su gracia redentora y salvadora. Yo quiero invitarles a ustedes a vivir por gracia y que no se torturen por alguna herencia que ustedes vienen arrastrando por cualquier religiosidad o rito en sus vidas. Examínense por un momento y piensen: tal cual son ustedes, serán sus discípulos. Si nosotros somos muy religiosos, ¿cómo va a ser nuestra gente? Pero si usted y yo aprendemos a vivir en la gracia del Señor, nuestra gente va a poder aprender a bastarse de sobra y confiadamente en la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero terminar con un versículo más. Hebreos capítulo 4. Con este cerramos. Vaya hasta Hebreos 4 y mire el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, con este texto usted puede mandar abajo todo rito religioso, porque dice aquí en la escritura: tenemos un sacerdote porque no tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Aunque no pecó, él fue tentado en todo. No hay algo que Dios no pueda decir: sabes que no sé lo que me hablas, porque él pasó toda tentación que existe en esta tierra, dice la palabra, en todo dice. Entonces por eso hay una invitación, dice: acércate pues al trono de la gracia confiadamente, porque Él te entiende, Él te va a levantar, Él te va a perdonar. Es como cuando viene un discípulo tuyo o una oveja tuya y te dice: pequé en esto y tú pasaste por eso. ¿Qué le dices? Mira, levántate, yo sé lo que es eso, tú vas a poder salir, Dios está contigo. Jesús te lo dice hoy también.
No tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, tenemos uno que fue tentado en todo. Te invito a que vayas por gracia a ese trono y que seas hallado en gracia para ser levantado en ese oportuno socorro que tú necesitas. ¿Cuántos hemos sido auxiliados por el Señor, mis hermanos? En todo lo que hemos estado, cuánta gracia hemos encontrado en nuestra vida, perdón, favor que nos ha levantado, que hemos estado de pie, que te permite hoy ministrar vidas. La pura gracia de Dios, que tú y yo podamos ministrar a nuestra gente el evangelio de la gracia. Amén.